Muy buenas tardes en un nuevo video de Justicia Forense. El día de hoy tenemos en un podcast a una invitada especial. Su nombre es la doctora Mayra. Es una especialista en el área de la medicina legal. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este capítulo vamos a hablar acerca de la medicina legal, un tema pues interesante que va a ir enfocado a tema desde estudiantes de medicina, desde personas que quieren llegar a ser un médico forense, para abogados, incluso jueces. Vamos a comenzar a hablar de una inquietud que tienen muchos, que me han hecho la pregunta del millón, es ¿qué se ocupa para ser un médico forense, doctora? Sí, bueno, de forma inicial lo que se requiere para ser un médico forense, pues es cursar la carrera de medicina. Actualmente en algunos estados se maneja como licenciatura en medicina, médico general, médico cirujano, pero esa es la base. Posterior a esto, posterior a esto es realizar un posgrado, ya sea en el examen nacional de residencias, pero tengo entendido que para este año no se ha ofertado como tal la especialidad, entonces solamente nos quedaría la opción de la carrera en el Instituto Politécnico Nacional. Aunque sí, esta pregunta yo creo que a todos se la han hecho, y algunos incluso estudiantes están confundidos. A veces piensan que para ser un médico forense tienen que estudiar criminología o criminalística, y es un tema importante que para ser un médico lo primero que se debe estudiar, ya lo comentó, doctora, es ser la carrera de licenciatura en medicina, ¿verdad? Actualmente, ahorita, ¿dónde se encuentra laborando? Actualmente yo laboro para el Departamento de Medicina Legal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y me encuentro adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres. ¿Ya cuántos años, para los que aún no la conocen, y algunos yo creo que ya el tema de aquí de Zacatecas ya es conocida, ya cuántos años lleva laborando aquí en la Fiscalía? Ya justamente en este mes de noviembre próximo estaré cumpliendo 10 años laborando para la institución. No, pues ya tiene bastantes años. Algunos que van a ver este podcast de medicina legal, yo creo que una de las preguntas importantes que a algunos les interesan es hablar incluso de las necropsias. ¿Usted recuerda cuándo fue su primera necropsia? Mi primera necropsia fue en el año 2012, incluso fue algo muy chistoso porque en la carrera cursé la materia como tal de medicina legal, y a pesar de que hacíamos guardias día y noche, jamás tuve oportunidad de ver una necropsia, sino que hasta el año 2012, donde ya había culminado yo mi carrera como tal de medicina, fue que tuve la oportunidad, siendo meritoria, ya para el Departamento de Servicios Periciales, fue que presencié mi primera necropsia. Y ya aquí como tal, ya como médico legista, la primera necropsia que le tocó realizar por usted misma, certificar, ¿recuerda cómo fue ese momento? Sí, de hecho siempre lo tengo muy presente. La primera fue en el año justamente a finales de 2012, que es cuando yo empiezo a laborar para la institución. La primera fue en el distrito de Fresnillo, y fue un cadáver putrefacto, por eso nunca se me va a olvidar. Y en esa primera vez, bueno, yo creo que a ninguna persona se le olvida, ese cadáver se trataba de un hombre, de una mujer o de un niño. Fue un masculino, adulto, joven. La causa de muerte fue heridas por disparos de arma de fuego, penetrante de cráneo, recuerdo. Pero sí, ya el estado avanzado de putrefacción, pues sí, ya era muy evidente. Y para los que nos escuchan, jueces, abogados, estudiantes y el público que está interesado en hablar y conocer de la medicina legal, una necropsia, ¿qué resultados o qué nos ayuda a conocer? Pues la necropsia se practica en casos de muerte violenta, en casos de muerte súbita, o en casos de muerte en jóvenes que no se sepan enfermos, de una persona joven. Y en este caso lo más importante es realizar el estudio del cuerpo del cadáver para determinar lo que es la causa de muerte y el intervalo de muerte también.
Ok, en este intervalo de post-mortem, ya antes le llamaban el cronotanato diagnóstico, que muchos incluso hasta parecía trabalenguas en este asunto. El intervalo post-mortem, ¿qué toma en cuenta o qué información se llega para poder conocer el intervalo post-mortem? Sí, lo que nosotros tomamos en cuenta son los que nosotros llamamos o son llamados los signos cadavéricos. En este caso se toma en cuenta lo que es la temperatura del cadáver, la presencia o no de rigidez de los músculos, que es el rigor mortis, el livor mortis, que son las livideces. Valoramos lo que es la coloración, en primer lugar, si son rojas, si son violáceas, y también nos importa de estas livideces si son fijas o si aún se pueden modificar la postura del cadáver. Esto nos indicaría una parte de ese intervalo, pero también hay otros signos cadavéricos que ya son tardíos. Por ejemplo, nosotros podemos ver la mancha esclerótica, la mancha negra esclerótica, o ya algunos signos de putrefacción cadavérica. Sí, bueno, nos comentó que se ocupa la temperatura del cadáver. Actualmente en la investigación aquí en Zacatecas algunas veces, bueno, a mí me ha tocado verlo e incluso a defensores debatirlo, que la temperatura del cadáver la toman ya hasta que llega ¿cómo se puede decir?, al lugar donde se va a llevar a cabo la necropsia y no en el lugar donde la encuentran. Aquí sí se puede variar el intervalo post-mortem si no se toma la temperatura del lugar. Pues aquí es importante también tener las condiciones del lugar donde se encuentra, si es un lugar cerrado, abierto, o bajo qué condiciones se encuentra ese cadáver. Pero sí, efectivamente, la temperatura se toma al momento del inicio de lo que es el protocolo de necropsia. Probablemente pueda variar, pero por eso nosotros hablamos de un intervalo, porque no fijamos específicamente una hora, sino que nosotros damos un rango para evitar este tipo de situaciones que pueda ser variable y esto no intervenga en la investigación. Ok, y en el caso también de las necropsias, ¿alguna necropsia que recuerde que le haya impactado en esta carrera de 10 años? Sí, fue un cadáver que recuerdo que tenía signos de tortura. Eso fue lo que me impactó. Diversos signos de tortura, como haberle retirado los dientes, las piezas dentales completas, haberle retirado las uñas de manos y pies, pero también fue por un mecanismo de tracción. Tenía quemaduras en las plantas de los pies, quemaduras en la región facial, los famosos tablazos en la región glútea. Tenía múltiples heridas cortantes en lo que es toda la región del cuerpo, y tenía heridas mutilantes también. Entonces, y en estas heridas mutilantes, y cuando dice que le extrajeron los órganos dentales, ¿cómo el médico legista puede determinar si fue antes o post-mortem esas heridas? nosotros podemos observar las reacciones de vitalidad en los tipos de heridas. Por ejemplo, en una persona viva, si se extrajera una pieza dental o hubiera algún otro daño en el cuerpo, va a tener reacción celular. Entonces, esa reacción celular, pues vamos a encontrar lo que es el edema, el color rojo, que es el eritema, la hiperemia. Pero ya en un caso de un cadáver, nosotros podemos ver si existe esa reacción alrededor de lo que es la lesión. Por ejemplo, si en este caso de las piezas dentales, si nosotros viéramos que el fondo tiene una coloración violácea o una coloración donde se ve deshilachado el tejido, entonces pudiéramos pensar que la persona aún estaba viva. Pero por ejemplo, si nosotros vemos un fondo pálido y que esos límites donde se encontraba la pieza dentaria no están deshilachados, o sea, el tejido ya no tuvo reacción. O sea, eso quiere decir que el cadáver ya, o sea, más bien el cuerpo ya no tenía vida, entonces ya no dio tiempo de una reacción celular, y es lo que nosotros observamos en todos los tipos de lesiones. Okay. Y en este caso de esta persona que fue torturada, al final, ¿cuál fue la causa de muerte de esta persona? La causa de muerte en este caso, si mal no recuerdo, fue decapitación. ¿O cómo se le llama cuando queda un poquito el cuello pegado todavía a la persona?
Ya, por ejemplo, la decapitación es cuando la cabeza se separa totalmente del cuerpo. Y ya cuando ahora sí que el corte, digamos, no es completo, pues estaríamos hablando de huella. Ah, ok, sí, de Sí, hecho sería. a mí me ha tocado un tema de un feminicidio donde por poco estaba decapitada, nada más que no recordaba esta palabra, pero sí hay algunas personas que quedan aún ligadas con su cuello, ¿verdad? Y en este caso, esa persona, ¿qué edad tenía? No recuerdo con exactitud porque lo manejamos como un cadáver no identificado, pero clínicamente pudiéramos haber determinado una edad de entre 35 y 40 años, Ah, más o menos. qué bueno que habló del cadáver no identificado porque fue una de las preguntas que me pidieron hacerla. Era en cuestión cuando son cadáveres no identificados, ¿qué pasa con los cuerpos? Bueno, en este caso se lleva a cabo un protocolo especial porque se le deben de tomar muestras que a lo mejor un cadáver identificado no las tomaríamos, como un perfil genético, para tenerlo en una base de datos, porque ya existe un registro nacional donde hay familias que están buscando a sus familiares. Entonces, al tener ya la base de datos genético, de alguna manera, pues puede llegar a localizarse. Entonces, estos cadáveres van a permanecer en el servicio médico forense, en lo que se realiza una búsqueda de familiares, de perfiles genéticos, si ya hay denuncias, si se puede localizar en otros estados, se boletina en otros estados incluso, para tratar de identificar familiares. Ya en caso que no se logre, se da un periodo de tiempo, aquí no recuerdo, me parece que son hasta a veces hasta 3 meses, que es lo que perduran en el anfiteatro, y pues si estos cadáveres no llegan a ser reclamados por algún familiar, pues se hace también otro protocolo para darle sepultura. Y cuando llega el cadáver ya al departamento de medicina legal, en el protocolo de necropsia, ¿qué es lo que se comienza a realizar? ¿Cómo inicia ese protocolo de necropsia? Este protocolo inicia haciendo la fijación de la identificación del cadáver, que es la fijación fotográfica, la fijación de las prendas, y pues dentro de este protocolo se llena una serie de cuestionarios, dijéramos así, cuestionamientos, ítems donde nosotros vamos palomeando, por ejemplo, sus señas de individualización, como lo que es toda su región facial, o sea, las características de sus ojos, nariz, boca, si trae tatuajes, si trae alguna seña particular como cicatrices, a veces hay lesiones externas o digamos amputaciones o bueno, algo ya que los caracteriza, y es con lo que se inicia siempre. Ok, cuando se extraen los órganos, algunas personas, bueno, incluso es como un mito cuando dicen que los órganos los venden o ¿qué pasa con los órganos de los cuerpos? No, pues los órganos así como llegan con el cuerpo, así mismo se regresan. Solamente se estudian, se realizan fijaciones fotográficas, se le realizan cortes específicos para analizarlos de manera macroscópica, es decir, lo que nosotros podamos ver. Y esos mismos órganos son regresados al cuerpo al momento en que nosotros los entregamos a sus familiares. Sí, esa pregunta, bueno, la he escuchado incluso en comentarios así de personas cuando llevan a sus familiares a la necropsia, incluso piensan que los órganos se los quedan allí la fiscalía, pero no, pues ya quedó aclarado que se regresa con el mismo cadáver, ¿verdad? Sí, de hecho sí es muy común ese pensamiento, no sé por qué desde siempre se ha tenido esa idea que el médico puede llegar a traficar órganos de cadáveres. Ok, y otra, aparte de las necropsias, ¿qué otras cosas puede realizar un médico forense? Bueno, otra cosa que nosotros realizamos pues es la certificación médica de lesiones, la certificación también de integridad física. Esto es cuando revisamos pues el cuerpo de las personas para saber si hay integridad física, ese es el caso que no existan esas lesiones. También realizamos lo que son los certificados médicos ginecoforenses, que es en el caso de agresiones sexuales, es un protocolo que se aplica para nosotros poder revisar y emitir un documento. También realizamos exámenes proctológicos para este mismo caso de agresiones sexuales.
más enfocados obviamente a hombres, porque mujeres ya se integran en el ginecoforense. También realizamos lo que es otra revisión, que es el síndrome de niño maltratado para la detección. También hacemos este tipo de revisiones, pero también hacemos análisis de carpetas de investigación, esto con el fin de dar respuesta a los cuestionamientos que son realizados por el Ministerio Público, entre ellos pues mecánicas de lesiones, posición víctima-victimario, responsabilidades médicas y pues ya el tipo de problemas que surja dentro de las carpetas de investigación en la parte médica. Bueno, esta es muy, muy importante aclarar porque a veces cuando yo creo que están por estudiar alguna carrera aquellas alumnos y piensan que quieren ser médicos forenses y piensan que únicamente van a enfocarse a necropsias, pero no es así, ¿verdad? También trabajan con vivos ustedes y hay un sinfín de dictámenes, certificados que realizan. En este caso, en cuanto a agresiones sexuales, tanto de hombres como mujeres, ¿qué tan frecuentes es que les llamen para realizar algún protocolo? Pues sí es frecuente, sí tenemos bastante actividad en ese sentido, sobre todo en los meses donde hay el clima más cálido. No sé si esto pasa en otros estados, me imagino que sí, porque incluso hay bibliografía de esta situación. De Quetelet o algo así recuerdo, creo. Ajá, exacto, cuando hace el clima más frío o el tiempo es menos caluroso, lo presentamos con menor frecuencia, pero sí es frecuente que, digamos, en una semana se atiendan alrededor, no tengo la cifra exacta, pero digamos entre 10 a 15, si no es que más, casos de agresiones. Sí, bastantes en tiempos calurosos. Sí. Sí hablaba era una estadística criminal, creo que recuerdo que ciertos delitos se hacían cuando había calor, y a otros delitos como el robo en invierno, porque pues la gente tiene incluso su aguinaldo, sale a pasear y cosas así. Sí, incluso el homicidio también. El homicidio se ve más en tiempos de calor. Sí, incluso a veces la gente piensa que es broma, pero sí, bueno, uno que trabaja aquí dentro de este asunto sí checa o ve que en ciertas épocas del año es cuando los delitos aumentan, ¿verdad? Sí, así es. Y en este caso, cuando realizaba las necropsias en aquellos años, ya ahorita actualmente pues ya es un poquito diferente, pero antes se estudiaba el médico y creo que únicamente ya su disector, únicamente ustedes dos, o antes estaba únicamente el médico legista solo. Pues esto ha variado conforme ha ido pasando el tiempo, porque hay distritos donde no se cuenta con la figura del técnico disector, entonces en esos casos el médico es el que interviene. La mayoría de las veces se busca tener ese apoyo de ese técnico disector, porque realmente es muy difícil que el solo médico pueda realizar todo el protocolo, porque pues es estar escribiendo, es estar tomando fotografías, es estar manipulando el cuerpo, lo que estás haciendo los cortes, entonces en realidad es muy difícil que una sola persona lo realice. Sí, también muchas personas, incluso abogados, defensores o fiscales todavía piensan que el médico legista se echa toda la chamba a abrir el cuerpo, sacar órganos, tomar fotografías y pues no, ¿verdad? Ahí se ocupa de un disector. Cuando estuvo realizando necropsia, ¿sí le tocó trabajar sola? Sí tuve un tiempo. Fue breve, pero sí, en algunos de los distritos de aquí de Zacatecas, sí me tocó trabajar yo sola. Y cuando le tocó trabajar sola, ¿había ese miedo de estar con un cadáver a solas en el servicio médico forense haciendo la necropsia? Al principio sí, después ya encontré mi técnica de platicarles mientras trabajaba. Esa es yo creo que es un tema incluso muy importante porque mucha gente no cree o piensa que es broma de que los médicos legistas, incluso en algunos han existido historias de los médicos donde dice que le hablan al cadáver. A ver, cuéntenos de ese momento. Sí, bueno, de verdad yo también era una persona que no creía en esa posibilidad, más que nada siendo en la parte científica, ¿no? Entonces no creía que eso pudiera pasar, pero ya dentro de estos años que tengo laborando, de verdad que me han ocurrido estas situaciones y cambió mi forma de pensar, pues a que en realidad sucede.
Te puedo comentar de una ocasión, tuvimos un cadáver, un masculino, recuerdo, adulto, que fue también su causa de muerte, si mal no recuerdo, también heridas por proyectil disparado por arma de fuego. Entonces llega con nosotros al servicio médico forense y pues empezamos nuestro protocolo de necropsia. Entonces traía él en sus pertenencias una cadenita dorada y no era algo que estuviera justo al cuello, o sea, estaba holgada. Y el técnico disector que me estaba apoyando en esa ocasión quiso pues quitársela para hacer nosotros el protocolo, hacer la fijación fotográfica y no pudo. Le trató de desabrochar el broche de la cadena, no pudo, trató de quitársela incluso hacia arriba, no pudo. O sea, se estaba peleando ahí con el cadáver y la cadenita nada que salía. Entonces me acerqué y le dije, es que pídale permiso, dígale, o sea, que pues lamentablemente él ya ha fallecido, que vamos a tener que realizarle este protocolo de necropsia, pero que si él no lo permite, nosotros podemos hacerlo rápido para que él pueda estar con su familia. Entonces él sí se quedó así como, ¿cómo le voy a decir eso? Y, de verdad, entonces se lo dijimos y desabrocho yo la cadena y se la quité. Ok, y esa fue la primera vez que creyó en este aspecto, o ya anteriormente había cambiado esa idea de que sí influye el hablarle a los muertos así. Pues habían habido otros detalles, pero habían sido como cosas menores, como por ejemplo a veces batallábamos igual para quitarles la ropa, porque la rigidez, o sea, era extrema, y aunque hicieras tus técnicas para vencer esa rigidez, el cuerpo seguía igual. En este caso de la rigidez, antes de que se me vaya la onda, ¿cuántas horas pasan aproximadamente para que pase la rigidez? Más de 12 horas, es que deben de pasar. A las 12 horas vamos, digamos, a la mitad, ¿no? de lo que es el proceso. Ya acercándonos a las 20, 24 horas, ya absolutamente no se presenta, No. ya para nada. Pero sí, por ejemplo, en estos casos que hay técnicas, ¿verdad?, que nosotros realizamos en el cadáver para vencer esa rigidez, para poder trabajar. Y a pesar de que las hacíamos, no se vencía. Entonces ya tú les decías, oye, pues dame chance, ¿no? Vamos a trabajar, mira, si todos nos vamos rápido. Y ya, o sea, automáticamente desaparecía esa rigidez. Cooperaba, flojito. Ajá, y cooperando. Exactamente, pero yo a veces decía, bueno, a lo mejor pues ya era el tiempo, ¿verdad?, de que se venciera esa rigidez, o no lo quería aceptar al 100%, hasta esa ocasión que fue ella así como que ya fueron muchas, o sea, realmente pasó. ¿Y funcionaba? ¿Hacia siempre funcionaba? Siempre funciona. Siempre ¿alguna experiencia que diga, no, esta sí fue una experiencia paranormal que le hayan, no sé, movido las cosas, algo que le haya pasado en algunas necropsias? Me pasó aquí en el servicio médico forense, aquí del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Entré al anfiteatro, ese día no teníamos cadáveres para trabajar, estaba solo, prácticamente solamente estaba yo dentro del anfiteatro. Afuera de se encuentra la cámara fría, es un pasillo que lleva a la cámara fría. Entonces yo entré, estaba acomodando mi material para la siguiente necropsia, lo que pudiera ofrecerse, y entonces yo escuché que me tocaron la puerta de la cámara fría. Entonces yo dije, no, pues alguien vino a hacerme la broma. Entonces yo grité, ¿quién anda ahí? Nadie. Entonces para entrar a lo que es el anfiteatro hay un sistema de reconocimiento digital, o sea, no cualquier persona puede tener acceso. Y la puerta estaba cerrada. Entonces vuelvo a escuchar 2 toquidos otra vez, pero en la cámara fría. Entonces sí, entonces ya me asomé, vi que no había nadie y dije, no, adiós. Y luego aparte a esas horas yo creo que era, ¿qué hora era aproximadamente? No, de hecho era las 6 de la tarde, o sea, incluso no era noche, madrugada, no, 6 de la tarde, pero estaba el servicio tranquilo, pero sí sentí un escalofrío que en muchos años nunca había sentido dentro del servicio. ¿Esa fue la primera o...? No, pues ha sido de las pocas, porque la otra que me pasó, pero fue algo que yo creo que no le he tomado la importancia, fue en el servicio médico forense de Fresnillo, pero ahí encendían el radio que se encontraba dentro del anfiteatro.
Entonces yo lo escuché, pero ahí sí ya no fui a cerciorarme si había personal o no. Según yo no había nadie, pero ya no lo verifiqué. Pero bueno, fue algo, una experiencia paranormal porque pues ya no había gente en ese momento. Sí, y de hecho lo que es el servicio médico forense en Fresnillo, a varios de mis compañeros, a ellos sí les han pasado experiencias así. Sí, yo creo que algunos médicos forenses, yo creo que la mayoría tiene experiencias así, que sí las ha comentado en algunos momentos aquí con los compañeros del trabajo. Y yo creo que sí es verdad porque incluso pues hay que recordar que trabajan con personas que han perdido la vida de forma violenta, es decir, ahí yo pienso que algunas personas pues no estaban, ni siquiera saben que fallecieron y pues yo pienso que algunos médicos han dicho pues que les jalan las batas, que los objetos se mueven, que incluso estos asuntos de donde no dejan que se les quiten sus objetos personales, sí le ha pasado que le hayan jalado el cabello, la bata o algo, cuestiones de esas. No, así como tal no, pero tengo compañeros que incluso les han llamado por su nombre, o sea, han estado ellos descansando en el área de descanso médico y han llegado a tocarles la puerta, hablarles por su nombre y pues ellos inmediatamente se levantan y ven que no hay nadie. Incluso, bueno, yo creo Así. que sí me ha tocado ir aquí al Instituto de Zacatecas y su descanso pues está prácticamente a un lado del anfiteatro. Bueno, no está tan retirado de allí, ¿verdad? Sí, así es. Está casi a la esquinita de ahí. Está inmediatamente así al lado y en el Servicio Médico Forense de Fresnillo está justo arriba del anfiteatro. Están a un momento. En este caso de las necropsias, cuando en este tiempo de COVID que hubo, bueno, que todavía hay, cuando tenían, no sé, algún sospecha de COVID, incluso aquellas enfermedades que tienen algún precedente o sospecha de que tengan una enfermedad de transmisión sexual, VIH, SIDA, ¿están en riesgo los médicos de contagiarse? Sí, bueno, en el caso del inicio de pandemia no se realizaban necropsias a cuerpos que se supieran. La causa probable de muerte hubiera sido esta situación. Después pues ya fue un poco difícil controlarlo, o sea, incluso había cadáveres que tenían otro tipo de muerte, pero ya, o sea, siendo estudiados se podían encontrar signos clínicos, ¿no? Internos, pulmonares de COVID. Y pues sí, en todos estos casos el médico está en riesgo, incluso no solamente de eso, o sea, ha habido otro tipo de enfermedades infecciosas donde el médico ha estado en riesgo, incluso hemos tenido compañeros que han enfermado de forma importante por enfermedades que tenía el cadáver y pues que no se sabía. Como por ejemplo, cómo se pueden contagiar algunas enfermedades en las necropsias, con qué forma. Principalmente a través de la sangre. Es principalmente, o sea, a pesar de que se utiliza un equipo muy completo donde ya estás cubierto de pies a cabeza, ¿sí? con material, pues ahora sí que es plástico, que no tendría por qué la sangre atravesar este material, perdón, como por ejemplo los gogles o tus caretas, ¿sí? O tu traje que le llaman Tyvek o Teletubby, más conocido el como el famoso Teletubby. Teletubby. Sí, tus guantes y todo, pero hay ocasiones que pueden ocurrir accidentes o incidentes. Por ejemplo, no sé si te llegas a romper un guante o alguna otra situación y tengas contacto directo con la sangre del cadáver. Ok. Bueno, también en esta situación de las necropsias, ¿cómo llegan a saber los médicos, por ejemplo, si una persona murió por las inclemencias del frío, por hipotermia? ¿Cómo se pueden saber esos signos? Esos signos, perdón. Sí, bueno, en este caso es un tanto pues de un examen minucioso porque la hipotermia pues no te va a dar así como unos signos clínicos como tal, o sea, estamos hablando de la temperatura extremadamente baja. Entonces nosotros al momento de revisar ese cuerpo, como lo mencionas, minucioso, pues no vas a encontrar lesiones. Exactamente. Sí, De hecho, no. era un tema cuando yo estaba en el doctorado.
era un tema muy importante porque era muy difícil para los médicos por sí solos con únicamente realizar la necropsia saber que había padecido hipotermia. Entonces, Sí, de hecho este tipo de necropsia se le llama autopsia blanca, porque tú no encuentras lesiones, o sea, no encuentras como algo que directamente te dé la causa de muerte inmediata. y que incluso, bueno, no sé si estoy en lo correcto, que les podía dar incluso un paro respiratorio o algo así. Por Sí, otra vez. ya la temperatura tan baja puede haber pues un infarto, un paro cardíaco. O sea que incluso a nivel respiratorio ya las funciones cerebrales simplemente dejen de serlo, o sea, se apagan prácticamente. Sí, es un tema importante y que incluso pues la medicina forense también forma parte importante en la investigación criminal, donde con la información que le llega al Ministerio Público, los demás peritos, pues el médico forense se puede apoyar de otra información aparte de lo que está viviendo en la necropsia misma. Pues aquí dependería del caso, del planteamiento del Ministerio Público, si hay ocasiones que nosotros tomamos en cuenta algunas otras periciales, pero en sí para la causa de muerte generalmente solo es lo médico. En casos también de muertes, bueno, por sumersión, cuando se ahogan, el médico cómo puede saber que una persona se ahogó, o sea, porque hay veces que los matan, los echan al río, y cómo pueden saber si estaba vivo cuando lo echaron al agua. Sí, en este caso sería el estudio minucioso a nivel pulmonar, porque, bueno, y a nivel cerebral y cardíaco, porque vamos a encontrar signos de asfixia. Si la persona, digamos, estaba viva y lo lanzan al agua y es que muere ahogada, entonces vamos a encontrar datos de asfixia a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, e incluso los pulmones se ven muy llenos de agua cuando se aspira mucha agua, se ven pesados, están pesados, al momento de cortarlos se observa, o sea, el cambio del tejido. En cambio, cuando una persona tiene otra causa de muerte distinta, o sea, que solamente la echan al agua, una presa, un río, no sé, donde haya agua, tú ya no vas a encontrar esos signos de asfixia, porque la persona realmente pues nunca padeció la asfixia y ya no alcanzó a respirar el agua, por lo tanto esa agua no va a estar en sus pulmones, o sea, probablemente no sabemos la profundidad, que pudiera a lo mejor ingresar algo de agua al sistema, pero no lo vas a encontrar en la misma cantidad de alguien que lo respiró como tal. Okay. Es importante todo el tema de las necropsias, porque pues yo creo que es una de las periciales que nos van a identificar a los fiscales cómo investigar cuál fue la causa de muerte y con base en eso poder tener una teoría ya del caso, ¿verdad? Cuando aquí en Zacatecas es muy conocido cuando las personas, bueno, por parte del crimen organizado hacen, ¿cómo les llaman? Bueno, cortan en pedazos, ¿cómo le llaman esa palabra? Cuando cortan en pedazos a un cuerpo. Desmembramiento. Un desmembramiento. Cuando solamente tienen el puro tronco, allí también se le llama necropsia en ese asunto. Sí, también se realiza el protocolo. A lo mejor no se alcanza a hacer completo porque no vas a estar analizando cráneo, extremidades, pero el protocolo se aplica como tal, aunque tengas un tronco. Ok, y hay casos donde no sé si le ha tocado que llegue primero el tronco y después de algunos días llegan las otras partes. Sí, sí nos ha tocado. Sí, sobre todo la cabeza. O sea que es el cuerpo completo decapitado y no sé, intervalo 2 días o incluso horas y se reporta el hallazgo de la región cefálica. ¿Algún tema que le ha tocado trabajar que le haya sido, no sé, algo muy, muy violento aparte de esta de que estaba torturado? O un caso también muy, incluso no sé si sonado o famoso o que le haya también recordado algún caso que le haya tocado. Un caso, bueno, a lo mejor no fue muy
ahora sí que mediático, pero también para nosotros que estábamos en la guardia ese día, sí es algo que recordamos siempre. Fue para una Navidad, para un 25 de diciembre. Encontraron un cadáver prácticamente hecho bolo. Un bolo. Un bolo de Navidad, o sea, estaba un cuerpo desmembrado, emplayado en plástico, y este estaba dentro de una bolsa plástica transparente, tenía su moño, o sea, todo, pero adentro traía cacahuates, naranjas, galletas, cañas, o sea, como si fuera un bolo de Navidad. Un bolo, o sea, traía cacahuates y dulces en su cuerpo adentro. Adentro de la bolsa donde estaba contenido. Y era como un regalo de Navidad, sí, para alguien. Para alguien. Yo creo que era un mensaje de un grupo delincuencial, lo más probable. Lo más probable era por ahí algo quisieron decir. ¿Y ese cadáver estaba completo? Estaba desmembrado, pero sí estaba completo. Estaba completo y estaba envuelto, dice que en papel. En plástico. En plástico. En plástico. No falta nada más ahí que estuviera en una caja con un moño. Sí, pero ahí tenía su bolsa, su moño, entonces sí. Y pues sí, a lo largo de este tiempo pues sí he trabajado varios casos que a lo mejor pues han sido, como lo digo, mediáticos o han sido reconocidos. Pues sí han sido varios en los que hemos estado participando, incluso que se ha llevado a una audiencia de juicio oral. Sí han habido varios casos. Bueno, también es un tema importante que los médicos tienen que ir a la audiencia de juicio cuando se les llama después de un caso. Hay casos, yo creo que han pasado, yo creo que de sus inicios, a lo mejor hace 10 años, y después de 10 años la demandan a juicio. ¿Le ha pasado después de muchos años que le ha tocado comparecer a juicio? Sí, ya a último tiempo pues ya el sistema es el que se ha estado estableciendo, y pues sí, o sea, la carga laboral realmente es bastante, y pues eso se traduce en que también vas a participar en muchos juicios. Y el médico sí se acuerda de hace, no sé si pasó una necropsia hace 7 años, ¿sí se acuerda un médico de ese protocolo? Pues así de momento, si te dicen el nombre, si te dicen la fecha, pues yo creo que no lo recuerdas, pero al momento de leer tu dictamen, de ver tus fotografías, empiezas a recordar, y entonces con eso viene a la mente la información. Incluso hay casos que sí, tan solo por las fotografías, puedes recordarlos, y a veces son importantes. La han llamado a juicio, esas fotos se quedan, ustedes cuentan con esas fotografías en su poder. Los registros fotográficos están en el archivo interno del departamento. Estos están ahí, se realizan con cada protocolo de necropsia, y pues estos generalmente no son exhibidos pues por la dignidad de las personas. ¿Ha tocado trabajar algunas necropsias de un niño, una niña o bebecitos? Sí me ha tocado, no muchas, pero sí, hace muchos años que sí. Porque yo creo que es de los temas más tristes que puede haber en la investigación de un delito cuando son niños, quizá, que cómo han muerto esos niños que le han tocado. Pues los casos que me han tocado han sido por sumersión, por ahogamiento. Es muy común, o sea, que los niños andan jugando, y incluso en botes con 30 centímetros de agua se han llegado a ahogar, chiquitos de 2, 3 años que apenas caminan. También me ha tocado muy común por atropellamiento, que es muy común que los niños estén jugando la parte trasera de algún vehículo, entonces se pone en movimiento y pues los atropella. También me ha tocado trabajar en casos de bebés. Estos han sido, pues se le llama muerte súbita, que es cuando son recién nacidos, que pues solamente dejan de respirar. Entonces sí me ha tocado en esos casos. O también lo que era muy común, o ya no vemos tanto, pero sí hay, por broncoaspiración, que broncoaspiran la leche. Cuando les dan de comer, los acuestan mal, el niño regresa a la leche, la respira y pues fallece. ¿Y el protocolo de necropsia, o sea, se hace igual, se abre el estómago, se sacan los órganos igual que a un adulto? Sí, el protocolo se aplica de la igual manera. Y cuando ya terminan la necropsia, ¿a quién le entregan el cuerpo? ¿O cómo se hace ustedes cómo es ese, van por ellos la familia, o va la funeraria, cómo es ese asunto?
Pues es en conjunto, acude la familia, pero ya la familia ha llevado un proceso al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público ya les entrega a ellos un documento para que nosotros les podamos entregar el cadáver. Entonces ya ellos ya se han identificado anteriormente como familiares, directos, a veces son esposas, esposos, bueno, quien va a identificar o a reconocer ese cadáver, se les da ese oficio para que puedan acudir con nosotros. Nosotros les tomamos algunos datos, esto es para el llenado del certificado de función, y ya cuando tenemos eso terminado, entonces ingresa a la funeraria para poder colocar el cadáver pues en sus vehículos para poderlo trasladar a la funeraria que los familiares han determinado. ¿Y le ha tocado que vayan a la familia a ver, a reconocer el cuerpo y digan, no, pues sí es mi familiar, nada más quería saber, pero no me lo quiero llevar? ¿Sí ha pasado? Sí, me ha tocado en 2 ocasiones. Okay. 2 ocasiones. La primera era una persona indigente, la que fallece, entonces su familia sí va, la reconoce y de plano dice, yo no tengo dinero para darle sepultura, entonces pues ustedes hagan lo que tengan que hacer. No quería llevárselo, pues no quería disponer de ese cuerpo, pero si mal no recuerdo, el gobierno municipal le apoyó a esta persona para que pudiera reclamarlo y le diera sepultura. Okay. Esa fue una ocasión. Esa fue una ocasión. ¿Y la segunda? Y la segunda ocasión fue también una persona indigente, esa era una señora. Viene su familiar desde Veracruz. Desde Veracruz viene una hija, pero ella nos comenta, dice, es que a mí ella me dejó recién nacida, dicen que es mi mamá. Entonces le hacen pruebas genéticas, efectivamente es su mamá, pero ella dice, pues yo no la reconozco como mi familiar, o sea, porque realmente nunca estuvo conmigo. O sea, biológicamente era, pero pues yo creo dijo, pues sí, es que la voy conociendo hoy. Exactamente, y también se veía que era una persona de bajos recursos, porque pues uno ve, o sea, venía con, ahora sí que como 10 niños con ella. Y ella nos expuso su situación, o sea, de que realmente batalló mucho para llegar aquí, la estuvieron apoyando con el traslado, pero pues definitivamente ella no podía hacer ese trámite. Y creo que en este caso vino un hermano, medio hermano de ella, y de igual por parte del gobierno y fiscalía se les apoyó para que pudieran trasladar el cuerpo a Veracruz y sepultarlo. Okay. Cuando yo creo que si tienen como no identificados o que no los quieren reclamar, ¿se van a la fosa común? Sí, se le llama fosa común, pero ya pues antes se decía, ¿no? Se avientan el montón y todos los cuerpos ahí, pero no, la verdad es que esto no es así. Se tiene un sistema de reconocimiento por si en algún momento se llegara a encontrar los familiares, poder exhumar ese cuerpo y se les puede hacer entrega. Ok, sí, muchas personas a veces piensan que, bueno, se las echan a un hoyo junto con todos los que hay además, pero si hay un registro, sí saben dónde están los cuerpos para si un día alguien, si tiene un familiar perdido, vaya a reclamarlo, ¿sí se puede? Sí se puede, incluso la inhumación se hace individual, cada cuerpo identificado, y existen los registros en lo que es el área de no identificados para saber, por ejemplo, qué inhumaciones se hacen, qué cadáveres van ahí. Se tiene el banco de genética también para saber cuáles son esos registros de esos cadáveres. Y cuando pasa una muerte y van los familiares para ver si es su familiar, se pasa al familiar a donde está ahí a la plancha a ver el cadáver, o cómo se hace la identificación. Sí, de inicio se realiza por fotografías. Se le muestra al familiar la fotografía digna, ¿verdad?, de un rostro, porque hay ocasiones que pues la situación no lo permite. A veces las lesiones están en cara y es difícil realizar una fotografía presentable. Se les muestra fotografías, por ejemplo, de tatuajes, cicatrices en un inicio. Y también se les da acceso a lo que es el anfiteatro para que ellos puedan ver el cuerpo como tal y puedan identificarlo, reconocerlo. Cuando está el cadáver muy lesionado, o es una muerte muy fuerte para los familiares, se hace a través pues de tatuajes. Y si el familiar, si le ha tocado que
está aferrado a querer verlo así como está. Sí, sí nos ha pasado. Sí, Sí. sí lo han dejado pasar Y no así. permitimos que ellos pasen Sí. y pues lo vean. Lo ven, sí. ¿Alguno de los trabajos más difíciles o que le haya tocado hacer una necropsia que haya durado muchísimo tiempo, sí ha tenido algunas que se han excedido del límite? Sí, una que trabajamos, duramos alrededor de 6 horas 6 horas. trabajando porque era un cuerpo que tenía muchas heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que correlacionar esas lesiones de si entran, si salen, o si se quedan dentro del cuerpo, encontrar los elementos balísticos. Entonces, en esta ocasión contamos 29 heridas. O sea, si hablamos de 29 heridas, lo multiplicamos casi por 2, pensando en que todas salieron. Ah, ok. Que Ajá, fueran perforantes, sí, ¿verdad? digamos que todas, ¿verdad? Pero es un aproximado. Pero sí, esa vez nos tardamos bastante para poder correlacionar porque estaba difícil. Y luego pues se tiene que contar y fijar cada una por una. Cada una y determinar sus trayectos, o sea, dentro del cuerpo, qué órganos fueron lesionando, por dónde fueron pasando hasta su salida. Y en este Entonces, caso, cuando son muchas lesiones de proyectil de arma de fuego, ¿cómo el médico puede saber cuál fue la lesión que lo mató? En ocasiones, estas heridas, por ejemplo, se encuentran en extremidades, no lesionan algún vaso importante, pero a veces están, por ejemplo, en tórax, en abdomen, y ahí vemos que son varios órganos los que han sido lesionados. Entonces, la causa se hace de forma general, así que estas heridas, digamos, son penetrantes de tórax, son penetrantes de abdomen, son penetrantes de cráneo. Pero a veces no podemos determinar si fue una solamente, fueron varias, porque a veces son varios órganos vitales los que están siendo lesionados, pero también tenemos el caso contrario, que son muchas lesiones, pero digamos, solo una perfora corazón. Entonces, en ese caso, pues es fácil determinar, pero en otra ocasión se hace de manera generalizada. Ok, y en este caso bueno, yo creo que es muy frecuente en cuestiones de delincuencia organizada, cuando son proyectiles, bueno, varios proyectiles disparados por arma de fuego. Sí, es frecuente. Yo creo que es el mayor porcentaje que vemos aquí en medicina legal, ese tipo de causa. Ahorita comentábamos hace un momento de las personas indigentes y se me vino a la cabeza una de las preguntas también que tiene relación que iba a hacer, era que cuando no se, llega una persona pero no se tiene el nombre, es no identificado, ni siquiera sabemos pues su edad, el médico ¿cómo puede saber o sacar un aproximado de la edad de esa persona? Pues eso se hace de manera clínica, o sea, eso es algo que nosotros hemos aprendido en la carrera. Por ejemplo, vamos a tener, se llama una escala de Tanner, que esto es para, ahora sí que medir o clasificar lo que son los caracteres sexuales secundarios. Entonces podemos utilizar esa escala, podemos utilizar los dientes, la cantidad de dientes, también se puede utilizar eso. Y pues en sí las características físicas, por eso digo que esto se hace clínicos, como nosotros lo veamos, pero por ejemplo es diferente las características que nosotros vamos a ver en un niño, en un adolescente, en un adulto, ¿sí? Que nosotros vamos a diferenciar ese rango de edad. Ese rango va desde 10 años, 15 años, 5 años, como cuánto aproximadamente es ese intervalo de aproximación de esa escala de Tanner. Bueno, la escala de Tanner no se aplica tanto para esos años, pero ya el médico determina. Por ejemplo, hay médicos que pueden hacer su intervalo de 5 años, ¿no? Digamos, de 25 a 30, de 35 a 40, o hay quienes lo hacen en el intervalo un poco más corto, pero generalmente lo haces así, o sea, un rango un poquito largo para que no encasilles en una edad, porque sí puede haber gente que tú no conoces su estilo de vida, entonces a lo mejor superficialmente tú puedes decir, no, pues es una persona de 40 años, y ya cuando alguien va a reclamarlo te dice, no, es que tenía 32 o tenía 30, y tú dices, ay, bueno, me equivoqué por bastante,
pero pues tú no sabes el estilo de vida que llevaba esta persona, pero estás hablando de un adulto joven. Ok, otra importante también cuando se puede diferenciar de entre hombre y mujer de un cadáver cuando ha estado, no sé, un estado avanzado de putrefacción que ya incluso el cabello o a veces está irreconocible, no tiene cabeza y los órganos, pues a lo mejor están comidos por algún animal o han sido quemados. A mí me tocó trabajar uno que había estado quemado. ¿Cómo le hace el médico o en qué se basa para poder saber si es hombre o mujer en esos cuerpos? En esos casos tomamos en cuenta lo que es la anatomía ósea, porque sí cambia la anatomía del hombre a la mujer. Por ejemplo, las órbitas de los ojos, o sea, lo que es las cavidades orbitarias, tienen una forma diferente. Por ejemplo, en el hombre van a ser cuadradas y los arcos superciliares van a ser un poquito más prominentes, más rudos. En cambio, en una mujer esas órbitas son más redondeadas y los arcos suborbitarios son un poquito más delgados. Igual la forma de la pelvis, los agujeros pélvicos también esto va a ser diferente. Entonces, ahorita, bueno, el médico en estos casos puede hacer un reconocimiento, pero también se cuenta con una antropóloga forense, que es quien ella analiza esta parte y es la que nos da la certeza también, y aparte también por genética. Sí, porque yo creo que hay cadáveres que pues ya están comidos por los animales, están quemados y hay veces que a simple vista algunos, incluso hasta personas han dicho, a mí me tocó por ejemplo esa que decía es que no sé si es un animal o es una persona y pues tuve, hasta el médico forense fue el que les dijo, no, si es una mujer por los rasgos que de los huesos y esas cosas. Sí, incluso sí me ha tocado trabajar cadáveres así, que como lo dices, o sea, los órganos ya no son identificables o están ausentes. Entonces, lo que hemos hecho pues es enviar el estudio con la antropóloga para que ella nos dé la certeza también más que nada y el estudio de genética, porque si en esta ocasión estábamos entre que si era un hombre adolescente o una mujer por la estructura física, pero pues eso no era confiable. Okay. Y cuando también ahora nos vamos al tema de las lesiones, cuando un médico, yo creo que es los certificados más comunes de lesiones que se realizan, ¿cómo determina el médico cuando les pide el fiscal si son de más de 15 días o menos de 15 días? ¿Cómo conoce el médico si esa lesión se tarda más de 15 días en sanar? Sí, bueno, en este caso nosotros determinamos esa temporalidad o ese rango de tiempo por el tipo de lesión. Entonces, si nosotros habláramos de contusiones simples, por ejemplo, que digamos un moretón, una escoriación que es un raspón, en este caso son pues heridas superficiales que nosotros conocemos que esas van a sanar y van a sanar en un tiempo menor de 15 días. Pero por ejemplo, si nosotros hablamos ya de una fractura, pues en este caso ya es una lesión ósea y también conocemos que para que exista un callo óseo pues al mínimo 45 días, ¿no? Para que se dé ese callo. Entonces ya estamos hablando de más de 15. O por ejemplo cuando hay lesiones a algún órgano, también en este caso estamos poniendo en peligro la vida y esta lesión va a tardar más de 15 días en sanar. Pero depende del tipo de lesión que nosotros describamos, es como nosotros identificamos la gravedad o el tiempo que tardan en sanar. Ok, y cuando también un tema interesante es cuando dicen es que esta lesión tiene menos de 12 horas, esta otra lesión, esta otra tiene más de 24 horas, esta otra en esta parte del brazo tiene 72 horas aproximadamente. ¿Cómo conoce el médico qué lesión tiene cada tiempo de evolución? Esto se da por las características de las lesiones, que nosotros podemos determinar un tiempo aproximado en que fueron inferidas. Por ejemplo, la que es ahora sí que entre comillas más fácil, estaríamos hablando de la equimosis. ¿Y por qué? Porque esta lesión, su característica es que va cambiando de color conforme van pasando los días. Entonces es por eso que nosotros vemos que ahora sí que un moretón empieza a lo mejor de un color rojo, se va haciendo morado, se puede incluso empezar verde, hacerse morado y va degradando el color hacia un amarillo, hacia un café. Entonces ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, un café hasta incluso de 15 días, ¿no? Es como lo último y es así como nosotros determinamos. Por ejemplo, una escoriación
que es un raspón, vamos nosotros a determinarlo por la costra. En sus primeras horas a lo mejor esta lesión no va a tener una costra firme como tal, pero conforme vayan pasando las horas se va formando y ya después de las 24 horas es cuando ya tenemos esa costra ya bien establecida. Y las personas que se quitan la costra, ¿cómo le hace el médico? Ahí nosotros vemos el fondo de la herida, porque si te fijas, cuando te quitas tú una costra, aún se queda viendo el tejido que aún no está reparado, pero si se te cae, el tejido de abajo ya está reparado. Ok, y si le ha tocado también que vayan unas víctimas que se maquillan las heridas para que vean que está golpeada y que al último de revisar vean que es maquillaje y no hay una herida. Sí, sí me ha tocado. Sí, incluso pues es muy evidente porque creo que se lo hacen con sombra de ojos, entonces hasta se ve la lesión con brillitos y así. Y es que a lo mejor piensan que nada más las van a ver de lejos para que está golpeada, pero no, el médico tiene que incluso las toma fotos o las mide o las toca o qué hace el médico. Sí, pues depende de la lesión, todas se miden, es así, todas se miden, no todas se fotografían, hay ocasiones en que sí se le solicita a la persona su autorización para tomar fotografías cuando son lesiones importantes, pero si no, con el solo hecho de escribirlas y describirlas, pero sí se acerca uno para observarlas, para medirlas, y es cuando uno se da cuenta. Incluso hay algunas que hasta tocamos el área para delimitar esa lesión. Entonces también me ha pasado que incluso gente me dice, no, es que traigo en los brazos, en las piernas y me duele, y ya cuando le digo, a ver, enséñame, pues no trae nada. ¿Sí? Entonces sí, hay otras en que inmediatamente veo la lesión y digo, no, esa lesión se ve extraña, no, como que no es una característica de esa lesión, y cuando me acerco y con el dedo se las borro. Eso sí. Entonces, sí me ha pasado. Ok, y en este caso también de las lesiones, nos habló que las equimosis, las escoriaciones son los rasguños. Cuando hablamos de un hematoma, ¿se refiere a los que nosotros llamamos chipotes o los chipotes son las equimosis? No, la equimosis es un moretón, a lo que nosotros conocemos como moretón. Y ya los chipotes, que ya es una bolsita o una colección de sangre, en este caso ya es un hematoma. Que sí, tenía la duda en ese asunto. Y cuando producen esas heridas, el médico puede saber con qué objeto se puede producir algunas heridas. Pues nosotros podemos conocer por la característica de la herida, características generales. O sea, no podemos decir específicamente qué objeto, pero por ejemplo, digamos, una equimosis, pues yo puedo comentar que no, pues lo produjo un objeto duro, romo, esto es decir, que no tiene filo, no tiene aristas, que impacta o presiona la piel. Entonces, pero yo no te puedo decir, ay, no, fue un puño, ¿no?, de otra persona, fue un bat, un martillo, no. Sí, no podemos especificar. Hay algunas lesiones que se pudiera conocer cuando se queda el objeto marcado. Sí, cuando se cae no sé, a lo mejor el cinto, ¿verdad? Ajá, o los palos, o así, o sea, se llegan a ver, o por ejemplo en los tablazos que hacen la madera con agujeros, entonces se queda la impronta del objeto en la piel. Sí, porque sí, a veces, yo creo que sí, a veces hay temas importantes donde casos muy sonados o delitos graves, pues se ocupa conocer con qué fueron producidos algunos objetos, al menos si se tienen en los cateos un objeto, ver si el médico forense puede decir, bueno, sí puede empatar con esta herida. A lo mejor creo que sí es un tema importante que el médico sí pueda ayudar en ese aspecto. Sí, en este caso nos lo solicitan a nosotros como una mecánica de lesiones, y ya nosotros hacemos el análisis de la carpeta, porque nosotros ahí podemos encontrar otros datos, por ejemplo, el dictamen de criminalística de campo, saber qué se encontró en el lugar, o incluso el testimonio si la víctima está viva, o testimonio de testigos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, pues sucedió esto, o ella refiere o él refiere que esta herida fue ocasionada de tal forma. Entonces también nosotros de esa forma lo podemos correlacionar las heridas con el objeto, y nosotros pues damos unas características generales. También el médico puede conocer
por ejemplo, cuando la herida se produjo por un objeto cortante, y cómo diferenciar cuando es punzocortante, o sea, cuando tiene un piquito el objeto. Por ejemplo, aquí una herida cortante, estamos hablando de una herida superficial, ¿sí? Que solamente el objeto separa la piel, pero no lleva mucha fuerza. No. Entonces las características de una herida cortante en ocasiones o mayoría de ocasiones va a ser diferente a una punzocortante, porque en la punzocortante ya lleva fuerza, ¿sí? Ya lleva fuerza para que se infringe esa herida, y a veces llega a tener en los bordes la equimosis, que es digamos ahora sí que donde pega el cuchillo en la piel al ingresar. O sea, por ejemplo, estamos hablando de una herida que va a ser profunda. Va a ser profunda, y la cortante no, la cortante es muy superficial. Entonces por eso vamos a poder diferenciar. Ok, otra de las preguntas, que ¿sí existen las armas blancas, o es un tema que se dio en las novelas? Pues sí existen. De hecho, el término de arma blanca se le da por algo muy romántico, ¿no? Que dice que es el color de la hoja cuando le da la luz de la luna. Entonces, por eso se dice que es arma blanca, por ese brillo, ¿no? De la hoja, del metal. Sí, yo dije, hasta el color vio. Sí, pero es más bien un término romántico. ¿Cómo se tipifican los tipos de lesiones en la medicina, ya con términos médicos? Pues los tipos de lesiones hablaríamos de contusiones simples, de contusiones complejas, de heridas por arma blanca, heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Hablaríamos por quemaduras, en este caso pueden ser por calor, que son las térmicas, o químicas, también puede haber quemaduras químicas o quemaduras eléctricas. Entonces aquí diferenciaríamos entre la electricidad, que por ejemplo es industrial o de casa, o ese tipo de electricidad, o la electrofulguración, que es la electricidad de los rayos, también en este caso. Entonces también puede haber heridas, también se caracterizan las de asfixia en sus diferentes modalidades, ya sea por sumersión, por ahorcamiento, por estrangulación, por sofocación, por obturación de orificios respiratorios. Okay. Yo creo que es un tema de cuando es estrangulamiento, asfixia y sofocación. Yo creo que es un tema a veces que unos piensan que son sinónimos, que ¿cuándo es estrangulación, cuándo es asfixia y cuándo es sofocación? La asfixia es ahora sí que a lo que llegan todas. Por ejemplo, un ahorcamiento es cuando se encuentra algún objeto que rodea el cuello de la persona. Puede rodearlo completamente o de forma parcial, pero a final de cuentas va a obstruir lo que es la respiración y la circulación, ¿sí? Hasta de la sangre que va al cerebro. Entonces no va a haber la suficiente oxigenación, y esto va a llegar a producir una asfixia. Básicamente en la estrangulación pasa lo mismo, solo que en este caso el objeto por el que va a estar en el cuello puede ser, digamos, un objeto rígido, o las manos de una persona. Es la diferencia. O sea, el ahorcamiento es rodeando el cuello, pero con un objeto, digamos, una cinta, un cinturón, un lazo, este tipo de cosas. Y el estrangulamiento pues puede ser manual, o sea, las manos de alguien más. En este caso se va a observar porque el trayecto de esa lesión va a ser horizontal completamente. O puede utilizarse a veces el mismo antebrazo de la persona, o algún objeto rígido como un tubo o así. O en las cárceles que usan hasta los cinturones o los cordones de los tenis, todo eso. En ese caso sería ahorcamiento. Ajá, y ya el estrangulamiento es esta otra forma distinta. Y por ejemplo la sofocación, aquí ya estaríamos hablando de que puede ser por obturación de los orificios respiratorios, que se tape boca, nariz, ¿sí? Que esto pues también nos ha tocado ver. Con bolsas, cuando los ponen con bolsas. Almohadas, incluso la mano de la persona que está agrediendo. Y también puede ser, por ejemplo, cuando algún objeto llega a comprimir, esa es compresión torácica, ¿sí? Puede llegar a sofocar a la persona cuando se comprime el tórax al grado que ya no puede llegar a respirar.
y esto también te va a llevar a la asfixia. Asfixia. Otra pregunta también que se me pasó hace rato en la necropsia, se lo tenía en la mente, pero se me fue. Es cuando el nombre, cuando la víctima, cuando muere, se queda en la última posición que quedó. Que, por ejemplo, si se disparó con la pistola, se queda incluso la manita y el dedo como presionando el gatillo. ¿Sí le ha tocado ver alguno de esos? Sí, sí me ha tocado ver sobre todo en personas que se quedan sentadas. No, se quedan sentadas. Sentadas. Cuando han sido, por ejemplo, digamos, infartos. Okay. Infartos, pero también depende del tiempo que transcurra entre que lo encuentran, lo trasladan, que tome esa postura. ¿Qué influye cuando se quedan así en esa última posición? Pues puede influir en este caso el ambiente. Ajá. El ambiente que se encuentre, como decía hace rato, si es un lugar abierto, un lugar cerrado, incluso hasta si la persona tenía alguna otra enfermedad, o sea, donde su cuerpo ya no fuera sano, también puede llegar a influir. Okay. Sí. Eso es interesante, sí, he visto algunos, incluso yo creo que todos los estudiantes de criminología o algo así han visto en la escuela, yo ahí lo conocí en la escuela. Esas fotografías. Sí, incluso a veces hemos tenido un poquito de conflicto o problema cuando las personas, por ejemplo, un homicidio, ¿no? Que cae al piso y queda pues sus extremidades flexionadas y transcurre el tiempo, digamos las 12 horas, ¿no? Donde ya el rigor está en su máximo, y para trasladarlas pues se batalla un poco, y ya para trabajarlas en el servicio médico forense pues también, porque hay que vencer esa rigidez para colocar al cadáver en una postura anatómica para que podamos trabajar. Ok, no, pues muchas gracias, doctora, ya el tiempo se nos ha ido. Es un tema muy extenso, incluso hay muchas preguntas que yo creo que si hay otra segunda parte pueda acudir a este espacio, donde yo creo que algunos de los que nos están viendo de las diferentes plataformas que nos puedan hacer algunas preguntas que se me hayan pasado, porque pues la medicina forense tiene un campo de acción muy enorme, que sus experiencias, todo eso pues no da para un solo tema. Esto a lo mejor vamos a traerla próximamente, y pues darle las gracias por haber venido, y que pues a los que nos ven pues que nos sigan en las diferentes plataformas de Spotify, Instagram, Facebook, incluso TikTok. Y pues este podcast ha llegado hasta su final. Muy buenas tardes, doctora, muchas gracias. Muchas gracias.